Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios una vez más por esta preciosa oportunidad que me permite compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Y déjenme decirle que realmente les extraño estar en nuestra iglesia para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor siempre nos da la victoria y a través de esta situación que estamos pasando, el Señor siempre nos da la salida y nos permite vivir nuevas experiencias. Así que la iglesia sigue trabajando y sigue avanzando para la gloria del Señor. Así que vamos a orar para iniciar el estudio bíblico, un estudio interesante donde vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema general del estudio se llama el ministerio terrenal de Jesucristo. Y vamos a hablar algunos tópicos interesantes del Señor. Recuerde que el próximo domingo se inicia lo que comúnmente se llama la Semana Santa. Y como es tradición en nuestra iglesia, siempre hablamos de esos acontecimientos interesantes de la vida de Jesús en esa semana. Pero hoy vamos a hablar acerca de la vida de Jesús, cómo fue su vida. Hay cosas interesantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo y Él es el protagonista de lo que se llama la Semana Santa. Pero vamos a iniciar a hacer una pequeña oración para que Dios, ¿verdad?, nos bendiga y nos ilumine y nos edifique en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por esta oportunidad, Dios, que estamos delante de ti para estudiar tu palabra. Y te pedimos que sea el Espíritu Santo, Señor, que nos dé entendimiento, Padre, y que seamos edificadas en ella. Bendice a mis amados hermanos allá en sus hogares, Dios, y que esta palabra pueda ser de edificación para ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la vida de Jesús. Y lo vamos a dar de una forma muy resumida porque hablar de Jesús es un tema muy extenso. Así que les pido que tomen un lápiz y nota, ¿verdad? Para que puedan, lo que a usted les sea más interesante, ¿verdad? Y anotar para tener mayor conocimiento del Señor. Así que vamos a iniciar con la vida de Jesús y empezamos con su nacimiento. Su nacimiento. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, cuando vemos en los evangelios, nos damos cuenta que su nacimiento fue sobrenatural, muy sobrenatural. Así que el nacimiento de Jesús marca la historia y es diferente al nacimiento de los grandes hombres de Dios. Vea que en Lucas capítulo 1, verso 30 y 35, dice así la palabra. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vea que en estos versículos ya Dios le está hablando a María, le está ya anunciando lo que iba a realizar este niño, Dios. Y en el versículo siguiente dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vea que María se sorprende por el anuncio que le da el ángel, diciendo que en ella tendría un santo ser. Pero ella hace una pregunta, ¿verdad? Porque ella dice, ¿cómo será esto? No conozco varón, es decir, yo no he tenido, yo no he tenido relaciones con ningún hombre, porque ella sabía cómo nacen los niños. Así que para ellos era algo sorprendente. Pero el ángel le dice que es el Espíritu Santo que iba a venir sobre ella y que el Espíritu Santo se iba a encargar de que ese santo ser naciera en su vientre. Así que este versículo nos habla de ese milagro, de ese nacimiento sobrenatural y milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que no cree en esto. Hay gente que cree que eso es ficticio. Hay gente que cree que eso es un invento de la iglesia primitiva. Pero aquí vemos en este versículo
que realmente el ángel le revela esto a María, donde el nacimiento de Jesús sería un nacimiento único e irrepetible. Por supuesto, nosotros los cristianos sí creemos que este nacimiento fue real. Sí creemos que Dios existe. Sí creemos que Dios creó el cielo y la tierra y el universo. Para Dios insignificante, ¿verdad? A realizar el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo siguiente nos dice que fue profetizado el nacimiento de Jesús. Vea que en Mateo capítulo 1, verso 22-23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vea que el nacimiento de Jesús no solamente fue sobrenatural y milagroso, sino que fue profetizado. Y Mateo nos lo revela en este capítulo, en este versículo, haciendo alusión a la profecía del profeta Isaías 700 años antes que Jesús naciera. Interesante que él mismo dice que se le llamaría a Emmanuel Dios con nosotros, que es la traducción, afirmando que este niño sería el niño Dios, hablando de su divinidad. Interesante acotar lo siguiente. Cuando hablamos del nacimiento virginal de Cristo, ese nacimiento o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese nacimiento de la virginidad de Cristo hace referencia de que Él vino a existir, vino a la tierra o vino al tiempo nuestro porque era la única forma que Él entrara a la historia de la humanidad, porque Él siempre ha existido y siempre ha sido eterno. Así que a través del nacimiento virginal de la Virgen María por parte de Cristo, ¿verdad? Es donde Él entra en escena a la historia de la humanidad. Así que cuando hablamos del nacimiento virginal de Cristo, no tiene nada que ver con la relación con el pecado, sino con venir a existir bajo una naturaleza humana. Así que eso fue profetizado. Podemos confiar que fue una profecía cumplida en Cristo. También nos damos cuenta que el nacimiento de Cristo fue histórica, es decir, que Dios hecho hombre vino a la historia de la humanidad. Y eso me recuerda el texto bíblico que dice Pablo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesucristo nacido bajo la ley. Entonces dice Lucas 2:1-2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Aquí el evangelista Lucas, como una característica peculiar de Lucas, es que es un historiador y siempre nos va a dar detalles de los momentos históricos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el nacimiento de Cristo fue un momento histórico y aquí habla de que hubo un edicto de parte de Augusto César para que todos los judíos fueran censados. El término empadronado significa censado. Recuerden que el censo se hacía con el propósito de saber de la cantidad de población que había en ese lugar, en ese tiempo, a fin de saber la contabilidad de la recaudación de los impuestos. Es en ese acontecimiento, ¿verdad? En ese censo que entra en escena cuando va a ocurrir el nacimiento de Cristo. Y vea que este censo, según los historiadores, piensan de que Cristo nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Algunos dicen 5 antes de Cristo, otros 4, pero no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta. Lo que sí dicen los evangelios, ¿verdad? Que Cristo nació ante la muerte del rey Herodes. Y está confirmado que el rey Herodes murió en el año 4 después de Cristo. Por eso es que se dice que nació entre el año 6 y el año 5, pero no es algo que está claramente certificado. Ahora vemos algo interesante. Habla de su infancia, otra etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia no da detalles de la infancia de Jesús. Y es tan así que en el siglo I se le hicieron algunos evangelios apócrifos, totalmente desconocidos en el siglo II, para llenar ese vacío de la historia de Jesucristo. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de la Infancia de Jesús, donde tratan de relatar la infancia de Cristo con algunas exageraciones, yo diría hasta mitológicas, de la vida de Cristo. Pero la revelación más confiable que tenemos de la infancia de Jesús nos las da Lucas. Lucas nos da unos detalles interesantes de la infancia de Jesús. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la iglesia cristianas algunos están limitados en cuanto a cómo fue la infancia de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su crianza, cómo fue su crecimiento. Y eso es importante analizarlo. Así que en este estudio voy a dedicar un poquito tiempo a la infancia de Cristo, porque al estudiar la infancia de Cristo vamos a entender y comprender el por qué tuvo éxito en su ministerio, su infancia. Así que vamos a seguir leyendo en cuanto a sus padres. Sus padres eran judíos devotos, eran personas piadosas. Jesús nació en el seno de una familia judía. Así que Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Así que Jesús no lo podemos sacar del contexto de la vida judía. Por ahí hay un libro que dice que Jesús vivió en Cachemira, es un libro donde dicen que Jesús aprendió toda su sabiduría y todos sus poderes milagrosos, lo aprendió en la India. Pero resulta que Jesús nunca, según los evangelios, nunca salió de Palestina. Su ministerio estuvo siempre en toda la región de Palestina. Así que sus padres eran devotos judíos. Y eso nos lo dice Lucas. Lucas es el que nomás da detalle de su infancia. Mire que Lucas 2:40, vea este detalle. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vea que ya Lucas empieza a darnos pequeños detalles como historiador, cómo era la vida de Cristo. Jesucristo, ¿verdad? A pesar de su nacimiento sobrenatural, él fue 100% hombre y 100% humano. Pero aquí dice que crecía y se fortalecía, tiene que ver con su crecimiento físico, pero también dice, y se llenaba de sabiduría. Eso nos da a entender de que en esa familia judía, en esa época, ¿verdad? Los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos la ley. Así que el niño tenía un crecimiento integral, no solamente física, sino también intelectual y a su vez espiritual. Lo interesante es que Lucas dice que la gracia de Dios era sobre él, aún siendo niño. Vamos a leer otro versículo que dice, en Lucas 2:41-42 dice, para que sigamos analizando cómo sus padres eran completamente devotos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vea que los judíos tenían por ley, según la Torá o la ley, ellos tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero debido a la diáspora o la dispersión de los judíos, en toda la parte terráquea de aquella época se le hacía difícil viajar 3 veces al año. Así que Lucas nos está diciendo que la familia, María y José y Jesús, iban regularmente, todos los años, religiosamente, todos los años a Jerusalén a participar de la fiesta de la Pascua. Así que estos versículos nos aclara Lucas como gran historiador que esta familia eran judíos devotos, eran personas que le enseñaron a Jesús la vida y la doctrina y la ley de los judíos. Así que todo esto de alguna manera influyó en la vida de Cristo. Pero la parte dice, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
Los judíos dicen que a los 12 años, donde el hijo se celebra la fiesta Bar Mitzvah, es decir, que se hace hijo de la ley. Algunos dicen que es a los 12 años, otros a los 13 años. Pero ya aquí con 12 años, ya nos habla de Jesús, un Jesús preadolescente. Vamos a la siguiente. Dice, Jesús a los 12 años manifestó tener una gran inteligencia. Vea que Lucas 2:46-47 nos aclara esto. Y esta es la parte interesante cuando él estuvo allá en Jerusalén, en esa fiesta de la Pascua. Dice, aconteció que 3 días después le hallaron el templo. Si usted con más tiempo lee toda la narrativa, recuerde que las familias, todos iban en caravanas para celebrar la Pascua. Después que celebraron la Pascua, María y José se fueron en compañía, en la gran caravana, nuevamente a Nazaret. Y Jesús, por alguna razón, algún motivo que la Biblia no nos lo revela, se quedó y duró 3 días en el templo. Entonces aquí dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando analizamos este texto nos damos cuenta de la gran inteligencia que tenía nuestro Señor Jesucristo con apenas 12 años. Para que un niño, un joven de 12 años, un niño podría decir yo, que estuviese en medio de los doctores de la ley y le hacía preguntas, y vea que no solamente hacía preguntas, sino que también él daba respuesta. Dice que la gente se maravillaban, los doctores se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Esto nos enseña que Jesús tenía una inteligencia a pesar de su precoz edad, una gran inteligencia. Así que Jesús, podríamos decir que era una persona inteligente y muy avanzada para la época. En la siguiente, dice que Jesús a los 12 años manifestó tener una conciencia real de su misión. Ya Jesús estaba claro cuál era la misión por el cual él había venido aquí a la tierra, con apenas 12 años. Vea lo que dice el texto bíblico. En Lucas 2:49-50 dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Esta parte es interesante porque María y José preocupados, 3 días buscando a Jesús de Nazaret. Y en esos 3 días, ¿verdad? Uno se hace la pregunta, ¿y qué hizo Jesús en esos 3 días? ¿Dónde estaba? ¿Dónde durmió? Son preguntas interesantes, pero no tenemos la respuesta. Pero lo que nos hace énfasis Lucas, ¿verdad? Es la respuesta inteligente, con convicción, que Jesús la pregunta que les hace a ellos, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, que Jesús con 12 años ya él sabía cuál era su misión. Sigamos analizando la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús vivió su juventud sujeto a sus padres. Jesús fue una persona obediente y sujeto a sus padres de su juventud. Vea que el versículo dice, y descendió con ellos. Esto fue después que ellos encontraron a Jesús. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. Vea que el escritor de el Evangelio, Lucas, como historiador, siempre nos da cortas palabras, pero nos da unos detalles interesantes. Estaba sujeto a ellos. Es decir, que nos define la personalidad de Cristo. O sea, que una persona sujeta a sus padres. Fue completamente obediente a ellos. Lo siguiente también dice que Jesús en su crecimiento manifestó buen testimonio a Dios y a los hombres. ¿Por qué se menciona esto? Hay personas que dicen que Jesús vivió la vida de un pecador, vivió una vida normal como un ser humano, que también él cometía pecado. Pero es interesante que aquí Lucas
en forma resumida nos dice cómo fue la vida de Jesús. No da detalle porque no era necesario, porque nos dice que a los 12 años ya sabía cuál era su misión. También nos dijo que él estaba sujeto a sus padres, era completamente obediente, pero también aquí nos dice en Lucas 2:52, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mira lo que dice Lucas, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí con Lucas nos sigue afirmando que Jesús también siguió creciendo, ¿verdad? En su estatura, un crecimiento físico normal, y a la medida empezó a adquirir sabiduría. Pero él dice que también en gracia para con Dios y los hombres. Interesante que Lucas menciona primero a Dios y después menciona a los hombres. Eso habla de buen testimonio. Testimonio. Así que Lucas, con todo esto que nos ha revelado, nos resume toda la vida de Jesús. Así que no era necesario dar más detalles, sino que Jesús siguió siendo obediente a sus padres hasta que viniese el tiempo donde tenía que se manifestar a pueblo judío como el Mesías. Ahora vamos a hablar acerca de su familia y la profesión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era su familia? ¿Quién eran sus hermanos? Por lo menos su profesión. Aquí dice Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermanos de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? En este versículo, escrito por Marcos, algunos estudiosos dicen que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y Marcos, ¿verdad? Escrito por Juan Marco, el que acompañó a Pedro y que era el que siempre traducía a Pedro cuando estuvo en Roma. Así que él aquí nos afirma, no es este el carpintero. Cuando dice el carpintero, nos habla de que la profesión, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo era ser carpintero. Los estudiosos afirman que los carpinteros no solamente se dedicaban al trabajo de la madera, sino que también se dedicaban a la construcción. Y es posible que Jesús también, y conjuntamente con José, se dedicaban a eso. Hay muchas probabilidades. También, hermanos, que para los judíos, los padres siempre le enseñaban a sus hijos su profesión. Les enseñaban el trabajo que realizaban los padres a fin de que ellos continuaran con la misma profesión. Los estudiosos piensan que en esta época José ya había muerto y que ahora Cristo, como primogénito, tenía la responsabilidad de velar por el cuidado de la familia. Eso nos habla de que Cristo, por eso cuando vemos que Cristo habla de la familia, lo habla con propiedad, porque fue buen hijo, fue un buen hermano. Y vea que dice que habla de los hermanos de Jesús y lo menciona con nombre. Hermano se llama Jacob, José, Judas y Simón. Y también habla que tuvo hermanas. Aquí diferimos un poco con la Iglesia Católica Romana. Ellos afirman de que probablemente estos hermanos eran hermanastros de Jesucristo. Otros dicen que eran primos. Pero la evidencia bíblica está clara. Habla del hermano de Jesús. Y cuando hacen referencia sobre todo de Jacob, en las epístolas siempre dicen Jacobo, el hermano de Jesús. Así que este versículo es revelador, no solamente nos habla de su profesión como carpintero, sino también nos habla de su familia. Es decir, Jesús tenía hermanos. Algo interesante, las personas que eran carpinteros realizaban trabajo físico y podemos suponer, de acuerdo a este trabajo, que Jesús tenía unas condiciones físicas bien fuertes. A veces vemos en la foto, en las figuras, las pinturas muestran a un Cristo como muy débil físicamente, pero yo pienso, una opinión personal, Cristo debe haber tenido una buena condición atlética, una buena formación en sus músculos, motivado al gran trabajo físico que se tenía que realizar para aquella época. Sigamos con la vida de Jesús.
Vamos a ver, ¿qué idioma hablaba Jesús? Eso es interesante. ¿Qué idioma dominaba Jesús? Mire, aquí dice, su lengua nativa era el arameo. El lenguaje arameo era el lenguaje que aprendieron los judíos a hablar cuando fueron deportados a Babilonia. El arameo era el lenguaje de los caldeos. Así que los judíos hablaron el arameo, ¿verdad? Aprendieron a hablar el arameo cuando ellos fueron deportados en el año 586 por Nabucodonosor a Babilonia. Ellos ahí aprendieron el arameo. Pero entonces el hebreo pasó a ser una lengua oficial solamente para los líderes religiosos. Aquí dice que en los evangelios se han preservado algunas expresiones arameas, como talita kumi, que significa niña, te digo a ti, levántate. También tenemos la otra, Eloi, Eloi lama sabachthani, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También la que es muy conocido, Abba, que significa padre. También tenemos Cefas, que es el otro nombre de Pedro, es el nombre arameo, Cefas. También tenemos Mamón, ¿verdad? Que significa riqueza. Cuando Cristo dice, nadie puede servir al Señor y servir a la riqueza. Tiene que, Mamón en arameo significa riqueza. Y Raka es una palabra aramea que significa necio. Y hay otras más. Así que eso era el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que también hablaba el hebreo y algunos se apoyan en Lucas capítulo 4, cuando le dieron a leer, ¿verdad? En el libro de Isaías y lo leyó en hebreo. Otro dice que probablemente también hablaba el griego, porque él, producto del trabajo de José como carpintero, sobre todo en la Galilea de los Gentiles. La Galilea de los Gentiles estaba cerca de la ciudad de Séforis, una ciudad griega, estaba aproximadamente a 6 a 7 kilómetros y como carpintero, ¿verdad? Probablemente realizó muchos trabajos. Así que podemos decir que Jerusalén en aquella época era políglota. Y es probable que Jesús pudo haber hablado griego, aunque eso no está muy claramente afirmado. Algunos dicen, como ella habló con la mujer cananea, la sirofenicia, es probable que hablaba el griego, pero eso no está bien claramente afirmado. Vamos a hablar ahora del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, otra etapa interesante en la vida de Jesús. Recuerde que en el bautismo de Jesús apareció un personaje interesante llamado Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Cuando usted lee el libro de Malaquía, que fue escrito aproximadamente en el año 397 a.C., es el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquía 3:1 hay una profecía que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Es una profecía que habla de la venida del profeta Juan el Bautista, donde iba a preparar un pueblo para recibir al Mesías. Y es aquí donde Jesús entra en escena para ser bautizado por Juan. Y esto es aproximadamente en el año 28, 29, 28, entre 27 y 28 antes de Cristo. Y vea lo que dice el texto. Entonces Jesús vino de Galilea, donde él vivía, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, es decir, dejó que lo bautizara. El Juan el Bautista estaba claro que su bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecado. Para arrepentimiento y perdón de pecado. Y Jesús no tenía nada que arrepentirse. Por eso le dice, tú vienes a mí para yo bautizarte, si yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dice que era necesario que cumpla toda justicia. Así que Jesús, para identificarse con ese pueblo, de esa nueva comunidad que le iba a aceptar como Mesías, él decide ser bautizado. Él decide ser consagrado completamente para el ministerio, porque eso es lo que más resalta el bautismo de Jesús, una consagración completa para ser bautizado. Y eso es interesante. Y sobre todo tenía que ser presentado al pueblo a través de un profeta, y en este caso el profeta
Juan el Bautista. Vea lo que dice aquí. Para Jesús el bautismo implicó una ruptura decisiva con su pasado, es decir, con su vida familiar, y una positiva identificación con la comunidad del reino. Significaba abandonar la tranquilidad del taller de la carpintería y asumir su tarea mesiánica. Los años de silencio habían llegado a su fin. Había llegado el momento de dar cumplimiento a la razón por la que había nacido. Así que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento del bautismo, fue consagrado completamente para el ministerio terrenal al cual vino aquí a la tierra. Así que Juan el Bautista, interrumpiendo esos 400 años de silencio, desde Malaquía hasta el momento del bautismo de Jesús, pasaron 400 años de silencio y se presenta este profeta y presenta al Mesías ante el pueblo judío. Ahora vamos a ver otro aspecto de la vida de Jesús. Tiene que ver con la tentación de Cristo. Vea que eso está en Mateo. En Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después que fue bautizado para ser tentado por el diablo. Aquí quiero aclarar algo. Aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué quiso Dios que Jesús fuera tentado? Aquí la palabra tentado no es tentado para pecar. La palabra de tentado sigue ser probado, que pase por una prueba, probar su fe, fidelidad, probar su lealtad. Él no fue tentado para que pecara. Él fue probado para mostrar su fidelidad a Dios y derrotar a Satanás. Eso hay que tenerlo claro. Vea que la pregunta, ¿por qué quiso Dios que Jesús fuera tentado? Número uno, para probar a Jesús. Era importante que Jesús fuese probado para que pudiese mostrar fidelidad, lealtad y victoria sobre Satanás. Jesús, como el postrer Adán, también debía ser probado. Así como Adán, ¿verdad? En el huerto del Edén fue probado, fue puesto a prueba su fidelidad. En este caso, Jesús también fue puesto a prueba su fidelidad ante el Señor. Lo segundo sería para que Jesús experimentara lo que experimentan los que son tentados por el diablo. Por eso es que el escritor en Hebreo dice que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque él fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor, que si somos tentados, recordemos que Cristo fue tentado. Y así que podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer esta prueba, esta tentación. Y el Señor nos va a ayudar. Lo tercero es para proporcionar una señal y profecía de la derrota de Satanás. Así que Jesús derrotó a Satanás en esa tentación. Y eso es una derrota profética, anunciando de que ya Satanás a futuro sería ya juzgado definitivamente. Lo otro, para demostrar de qué manera todos los hombres pueden también alcanzar la victoria. Es decir, esto fue escrito como ejemplo para nosotros. Jesús como humano pudo vencer las tentaciones de Satanás. También nosotros podemos vencerla. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Así que podemos estar confiados que Cristo está con nosotros. Así que toda tentación, hermano, hermana, por la cual estés pasando, confía de que Cristo salió victorioso. Solamente clama a Él y Él te va a dar la fortaleza. Ahora la pregunta, ¿cuáles fueron las tentaciones que Jesús enfrentó? Eso es interesante. Vea esto. Jesús dice, una de las tentaciones de Satanás, ¿verdad? Él le dijo, ya que tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dijo en Mateo 4:3-4. Y eso lo dijo cuando Jesús, después de los 40 días de ayuno, tuvo hambre. Es decir, lo estaba tentando a que usara sus poderes egoístamente y para su propio provecho, que usara sus dones y sus talentos para su propio beneficio. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Y con eso venció la tentación. Esta parte es interesante. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talento y tenemos que cuidarnos de la tentación de usar nuestros dones y nuestro talento para sacar beneficio propio. Hay que tener cuidado con eso. Nuestros dones están para beneficios de otro, para edificar a otro. A nosotros nos edifican otras personas con sus dones y talentos. Eso es importante. Número 2, ¿verdad? Para poner a prueba el cuidado providencial de Dios. Él le dijo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, lánzate al pináculo del templo porque el Señor dice en el Salmo que mandará a sus ángeles y te sostendrán. Es decir, aquí Satanás está poniendo a prueba el cuidado provincial de Dios. Aquí coloqué tentar a Dios, o sea, es ponerse en una situación de peligro mortal para probar si Dios lo protege o no. Si Dios lo protege, no. O sea, poner a prueba a Dios. Por eso es que Jesús le dice, no tentarás al Señor su Dios. Y esta parte es interesante, porque hay personas que, aún en esta época de este virus, coronavirus, hay personas que quieren tentar a Dios. Hay una persona que, un compañero de trabajo, yo le dije, bueno, en el metro hay que tener cuidado, cuando uno agarra los pasamanos, llega a su casa y lavarse las manos al llegar a su casa. Y esta persona me dijo, bueno, tú no eres cristiano, tú eres confiar que el Señor está contigo. Yo lo que le respondí, le digo, nosotros tenemos una fe inteligente y una fe responsable. Hacer eso significa tentar a Dios, poner a prueba a Dios a ver si me protege o no. Y ese no es el papel de nosotros. Así que tenemos que tener cuidado en este tiempo de este virus coronavirus de poner a prueba a Dios. No, creo que lo más razonable y lo más inteligente es acatar las normas higiénicas, lavarse las manos y usar su tapaboca. Eso nos habla de una fe responsable ante el Señor. Lo tercero es que también le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero le dijo, si tú me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Así que todas estas tentaciones y estas pruebas de Jesús era para desviarlo del camino que Dios había trazado para él, traer salvación a la humanidad. Ahora, una etapa de la vida de Jesús escoge a sus discípulos. Interesante. Él no iba a trabajar solo. Y dice aquí en Lucas, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vean que Jesús escogió a 12. Primero pasó toda la noche orando. Vea la importancia, la relevancia de escoger a 12. Pasó toda la noche orando, buscando dirección de Dios. Cuando los escoge, él mismo les llama apóstoles. Pero Marco nos agrega lo siguiente. Dice, después subió al monte y llamó hacia los que quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, escogió a 12. Es interesante que este versículo nos muestra la divinidad de Jesús. Cuando usted se va al Antiguo Testamento, ¿quién escogió a las 12 tribus de Israel? Fue Jehová de los ejércitos. Aquí Dios se presenta como Dios, como Jehová, escogiendo a las 12 tribus de Israel. Así que los 12 apóstoles representan a las 12 tribus de Israel y los escogió con la finalidad para que prediquen y tuviesen toda la autoridad de parte de él. Seguimos. Inicio de su ministerio terrenal, Jesús la inició, ¿verdad? A la edad de aproximadamente 30 años. Aquí dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Esa fue la edad aproximadamente. Vea que Lucas no nos dice la edad exacta, dice como de 30. Pero algo interesante, cuando uno estudia la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 3-4, el rey David empezó a reinar a los 30 años. Y el rey David es tipología de Jesús. También José, en Génesis capítulo 41, verso 46, José fue presentado ante el faraón para ser el segundo en Egipto
a los 30 años. Esto es interesante. Así que esa edad es una edad madura, una edad donde las personas son mejor oídas y entendidas y aceptadas también. Lugar de inicio de su ministerio, amados hermanos, eso fue en Galilea. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es decir, cuando él vino del desierto y después que fue tentado, fue a Galilea. Y también visitó a Nazaret, dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vea que aquí interesante, subrayé conforme a su costumbre. Jesús, conforme a su costumbre, iba todos los sábados a la sinagoga a adorar y alabar a Dios y a leer la palabra. Eso nos da una enseñanza a nosotros, que debe ser costumbre, debe ser algo inherente en el cristiano de congregarse en la iglesia. Ese ejemplo nos lo ha dado Jesús. ¿Dónde era Nazaret y Galilea? Bueno, aquí tengo un mapa donde nos podemos observar, ¿verdad? Usted se da cuenta. Aquí está Samaria, vemos Galilea, ¿verdad? Y está Jerusalén. Y la parte de Galilea, la parte del norte, usted puede ver Nazaret, y está Samaria y está Judea. Es decir, él inició su ministerio en esa zona de Galilea. Así que, amados hermanos, hasta ahorita he finalizado parte del estudio de la vida de Jesús. Como se ha dado cuenta, fue un estudio muy resumido, muy corto, porque hablar de Jesús se requiere de varias semanas. Pero para la próxima semana, ¿verdad? Vamos a continuar sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, amados hermanos, le doy gracias por su atención y vamos a orar para ser despedido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque ha sido edificante estudiar tu vida de forma sencilla, forma resumida, pero que ha sido edificante para nosotros. Tú has sido una persona completamente extraordinaria en tu nacimiento, también fuiste extraordinario en tu ministerio, fuiste extraordinario, Señor, en la forma en que tú trataste a las personas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos mostraste a través de esta palabra que tú saliste victoriosa de toda tentación. Y podemos estar confiados, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Te doy gracias, Señor. Ahora que hemos finalizado, Padre, bendice a mis hermanos allá en sus hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.